Hola compañeros y maestro, bueno yo les voy a explicar un poco de lo que es la Nueva España, su comida, la vestimenta y su música. La Nueva España. El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del pueblo Imperio Español en América. Fue creado tras la conquista de los pueblos indígenas que ocupaban el territorio correspondiente de Mesoamérica y Norteamérica. La empresa de la conquista inició en 1519 y propiamente no concluyó, pues el territorio de Nueva España siguió creciendo hacia el norte a costa de los territorios de los pueblos indígenas del desierto, algunos de los cuales nunca fueron sometidos por los españoles. Les voy a empezar a comenzar a explicar lo de la comida en Nueva España. Antes de la llegada de los españoles, la dieta de las culturas prehispánicas se basaba en platillos de maíz, con chiles, hierbas, comúnmente complementados con frijoles, jitomate, nopales. Incluían también vainilla, tomatillos, aguacate, guayaba, papaya, zapote, mamey, piña, jícama, calabaza, papá dulce, cacahuates, achiote, huitlacoche, pavo y pescados. Durante los casi 300 años del virreinato de Nueva España llegaron una gran variedad de animales, como el ganado, gallinas, cabras, ovejas y cerdos. Tal vez sea el cerdo la contribución más grande, pues todas sus partes son utilizadas. La manteca de cerdo, por ejemplo, fue durante mucho tiempo en muchas regiones de México la grasa preferida para poder cocinar. Al añadirse a la comida mexicana nuevos ingredientes como los distintos tipos de carnes provenientes en Europa, la gastronomía mexicana ha llegado a considerarse hoy en día uno de los más importantes del mundo, en Europa y en todo el mundo, extendiéndose su influencia a muchas partes del mundo, pues conquistadores, colonizadores y visitantes trajeron a su vez a Europa ingredientes mexicanos que hoy matizan la gastronomía de otros lugares. Sobran ingredientes básicos de la comida mexicana de esta mezcla entre lo indígena y lo español. Surge la cocina mexicana salpicada con sabores árabes que llegaron a la península ibérica y desde aquí a México, con sabores árabes que llegaron a la península ibérica. Africanos del lejano oriente asiático provinieron no solo especies, sino algunos frutos exóticos, pues también llegó el arroz, el trigo, la avena, el aceite de oliva, el vino, almendras, perejil y desde luego las especies, mítico motivado de los afanes de Cristóbal Colón, que se fusionaron con la cultura y eventualmente se convirtieron en parte de la cocina indígena. Sin embargo, no debemos entender esto como una fusión completa, ya que los españoles no alteraron la comida mexicana, sino que llevaron ingredientes que elevaron su potencial. Los primeros registros de lo que encontraron los españoles en su camino por México se conoce gracias a la detallada descripción de Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres de Hernán Cortés, hizo en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Describió su asombro por la cantidad de ingredientes y tradiciones alrededor de cada comunidad indígena con que se cruzaban en su recorrido. Díaz del Castillo habla sobre lo que el emperador Moctezuma comía y cómo era representado. Cuando la Nueva España fue establecida, la gastronomía se reservó para los conventos, donde los indígenas servían como amas de llaves y personal de cuidado, y fueron ellos quienes a través de las tradiciones orales mantuvieron vivas las recetas y las técnicas durante más de un siglo. El primer libro de recetas de que se tenía registro en México del virreinal fue escrito por Juan Inés de la Cruz. Por su parte, la afición mexicana por la bebida del chocolate tenía claros sus orígenes en la época prehispánica. Durante los 3 siglos de la Nueva España, la costumbre no solo continuó, sino que se acrecentó de forma notable respecto a las bebidas alcohólicas, al pulque prehispánico, bebida preparada a partir de la fermentación del jugo de la planta del maguey. Se añadieron el aguardiente de caña, la cerveza y los vinos de uva importados, aunque a veces eran del país producidos de forma ilegal, contra las disposiciones del monopolio español.
Los licores destilados como mezcales, uno de ellos el tequila, se desarrollaron plenamente en México independiente. Y aquí les puedo mostrar unas imágenes que son de la comida que se utilizaba en Nueva España. Se utilizaban diferentes tipos de papa, chiles, moringa, especies en polvo. Por casi 300 años, tiempo que duró la colonia en nuestro país, la gastronomía de las culturas prehispánicas tuvo un proceso de mestizaje con la de los europeos, dando como resultado la base de nuestra gastronomía actual. Como resultado de este mestizaje, el menú diario de los mestizos era el siguiente: a las 5 de la mañana una taza de chocolate o atole con pan de dulce. En el almuerzo degustaban un guiso de carne de res, pollo o puerco y un plato de frijoles, acompañado de un vaso de pulque. La comida comenzaba con una sopa o un caldo de gallina, con limón, seguido por una porción de arroz, fideos, después el plato principal, que consistía en un guiso de carne. Para terminar, como postre se comía una fruta. Mientras que en Europa a las 6 de la tarde tomaban un té. Su equivalente en la Nueva España estaba compuesto de un chocolate caliente acompañado de un pan dulce. Y finalmente, para la cena comían un plato fuerte acompañado de frijoles. Este menú representa perfectamente la combinación de ambas culturas, pero también demuestra, a pesar de la colonización, la gastronomía de nuestros antepasados sigue predominando en la dieta de los mexicanos. Aquí les puedo mostrar otras imágenes de las frutas que eran consumidas en la Nueva España: verduras, jitomatillos, aguacates. Esta es también la comida que preparaban, pero es un poco más actual. Y ahorita les voy a empezar a explicar la Nueva España y su vestimenta, que eran conformadas por los hombres y las mujeres. Durante los 3 siglos de gobierno virreinal en la Nueva España, la convivencia entre los diferentes grupos sociales hizo que el lujo, la ostentación y la opulencia se convirtieran en una necesidad social, ya que tan importante era ser noble como parecerlo. Eso se reflejaba sobre todo en el atuendo personal, por lo que debían portarse brocados o aterciopeladas sustentuosos, tejidos de plata o pedrería, elaborados mediante numerosas técnicas, algunas traídas de España. Los españoles peninsulares y criollos con recursos económicos siguieron el modo de vestir europeo, importando las prendas o adquirieron las producidas en Nueva España en los talleres gemiales o de manera independiente en los domicilios. Hiladores de algodón fueron los creadores y especializados en oro o seda, tintoreros, bordadores, botoneros, debanadoras de seda, pasameneros, costureras, horreros, calzoneros, tejedores en general y los dedicados específicamente a la seda. Produjeron los estilos imperantes, unas veces español y otras veces franceses y otras ingleses. Aquí, como pueden ver, puse una foto del atuendo que era más utilizado en la Nueva España en ese tiempo. El atuendo masculino del último tercio del siglo que usaban estos peninsulares y criollos de la alta sociedad. Se componía de casaca decorada a base de galones tejidos con hilos de seda o plata, o como llamativos bordados pantalón. Entonces denominaban el calzón, el chaleco bordado, la camisa blanca, chorrera, puños con volantes y medias de seda. Como ejemplo tenemos la casaca y el pantalón y el conjunto del pantalón, que se exhibían juntos en esta exposición. Estas piezas formaron parte del lote que se adquirió en 1948 a Salvador Miranda con el dictamen de los coleccionistas Franz Mayer. Fue utilizado por uno de ellos. La vestimenta femenina a las mujeres de la Nueva España, prosiguió la historiadora. Se le entrenaba desde muy temprana edad para usar un corsé, aunque en ocasiones tal diseñador les provocaba fracturas en la caja torácica. Cuando eran adultas, sus embarazos no se lograban por los ajustes y de las prendas, lo que ocurría con las señoras del pueblo, que procreaban gran número de hijos porque no se fajaban el cuerpo.
Y aquí, como pueden ver, puse una imagen de la vestimenta que era más utilizada en ese tiempo en la Nueva España. Las clases populares, por lo general, de las mujeres utilizaban vestidos sencillos, que eran de lino, cubrían con cabeza o con mantillas o pañoletas en sus hombros, mantones encima y algunos te usaban guantes largos para cubrir sus manos. Estas son otras imágenes de cómo se veían en esa época los hombres y las mujeres. Ahora les voy a explicar un poco de la Nueva España y su música. El uso del órgano para el acompañamiento de la polifonía y el desarrollo de una práctica policoral estuvieron asociados o bien se desarrollaron de manera conjunta. La bicoralidad fue el punto de partida de una práctica que alcanzó proporciones esplendorosas. Para realizar el acompañamiento de los villancicos desde 1611 se registra la presencia de un arpista en Puebla. El bajo continuo que era utilizada el arpa se consolidó en todo el ámbito hispanoamericano alrededor de 1630 y en ese instrumento estuvo vigente hasta finales del siglo XIV. Muchos de los artistas que tocaron en los conjuntos catedralicios eran mestizos o indígenas. Quizá el verdadero aporte de nuestros compositores en la época colonial en España no estaba tanto en la música latina como el villancico en la canción de alabanza, en lengua vernácula. El villancico polifónico se tornaba en una pieza acompañada con instrumentos que ejecutaban el bajo continuo, alcanzaban rasgos de dramatismo y hacían una jerga típica de los negros e indios conversos. Aunque en esto suele repetir esquemas provenientes de España, la solución es mucho más típica, mucho más nuestra. Los elementos sustanciales del villancico están planteados en el cancionero musical de Gaspar Fernández, un cuaderno que contiene casi 300 composiciones polifónicas escritas a mano, la mayor parte de ellas firmadas por el mismo Gaspar, el cual logró llegar a más o menos completo más de nuestros días actualmente. La música de los maestros españoles también se cantó en las catedrales de México, en Puebla y Oaxaca, donde se conversan ediciones originales o copias manuscritas de música hispana de Cristóbal de Morales, Sebastián Aguilera, de Heredia, Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Rodrigo de Ceballos y Alonso Lobo. Pero el vínculo entre la metrópoli y las colonias se dio también por la presencia de la Nueva España, de compositores ibéricos que desempeñaron un papel importante en nuestras catedrales. Aquí les puedo mostrar unos de los instrumentos que eran utilizados en ese tiempo. La guitarra del barroco, otros utilizaban ukeleles, eran diferentes tipos de instrumentos de saxofón. Les voy a mostrar un poco de los artistas que en ese tiempo eran los que más denominaban en la Nueva España, que eran los que más componían. Era Mariano Domínguez Cabrera, Francisco Rueda Pedro Divino, Pedro Regalado Tames, don Vicente Ortiz de Zárate, Ignacio de Jerusalén y Estela, José Castro del Nocturno de los Maitines, Vicente Zárate, Ignacio Zárate y Misas y Lamentos, que eran sus composiciones más famosas. Se conformaron grandes centros culturales y artísticos que hicieron posible prescindir de la importancia europea de pintores, escultores, poetas y músicos. Muchas de las edificaciones fueron realizadas por constructores nativos o peninsulares radicados en la América española. Lo mismo se puede decir de las obras de pintura, escultura. Los instrumentistas y compositores nativos españoles avecinados en nuestras tierras llenaron de sonido los conventos y los templos grandes y pequeños. En los centros urbanos donde se fundaron obispados, aparecieron conjuntos musicales, coros y grupos de ministriles. El primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga,
nombrado en 1528, emprendió un ambicioso programa para la catedral solicitando fondos especiales a Carlos para cantores y músicos profesionales en 1539. Nombró al canónigo Juan Juárez como maestro de la capilla y Antonio Ramos como organista, el principal compositor de la Nueva España en ese siglo. Fernando Franco o Fernández Franco, maestro de capilla de la Catedral de México en 1575 y 1585, perdón. De su labor quedan valiosos testimonios, entre los cuales destaca el famoso Códice Franco, un excepcional manuscrito que contiene una colección magnífica y que se conserva en el Museo del Virreinato en Tepoztlán. Junto a la obra de compositores españoles hay varios maestros en la Nueva España que brillaron con la luz propia en este siglo. En la Ciudad de México sobresalieron Fabián Pérez Jimeno, Francisco de Vidales, Francisco López y Capillas, Gutiérrez de Padilla, Juan García de Respedes, Antonio de Salazar, autor de la música de numerosos villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz y Mateo Vallados. Se consolidó el espíritu barroco que propició el desarrollo de importantes expresiones dramáticas como la puesta en escena de óperas, zarzuelas, entremeses y tonadillas escénicas, que era lo que más utilizaba en ese tiempo. Al mismo tiempo permitió el surgimiento de una nueva música instrumental que se cultivó en los mismos templos que en el seno de la sociedad civil. En ese siglo la música americana ya era una expresión absoluta consolidada con músicos de primer nivel. En la Nueva España destacaron muchos autores como Manuel Sumaya e Ignacio Jerusalén, maestros de capilla de México y músicos notables en Oaxaca, Puebla, Guadalajara, Valladolid, hoy Morelia, Durango y Zacatecas. Si bien en la actualidad se puede reproducir la música de muchas maneras, no deja de ser la más frágil de las artes en su materia, como los sonidos organizados en el tiempo empieza a existir en el momento que escuchamos el primer sonido de una obra y deja de existir cuando suena el último. Pronto se olvida el resultado, imposible recordar una melodía mental mientras escuchamos otra. Los sonidos musicales son por sí mismos portadores y significados por ello. Muchos papeles y libros de música que algún día se encontraron en archivos en bibliotecas de nuestro país se han perdido irresponsablemente. No podemos recrear la música escrita, profesó para acompañar al ejemplo, menos aún lo que se transmitía por vía oral y la auditiva, como en la universidad mandaba las conclusiones a los doctores y maestros antes del examen de grado, allá por el año de 1680. Y bueno, ese es mi trabajo.